Okay, quick intro, everybody knows it by now, but I'll say it again. 4 weeks ago, MatPat announced his retirement, with a bunch of other YouTubers. But MatPat and the game theories are special to me because I grew up watching them, but this video is not about me whining about it, it is more of a tribute, the only way I thought I could add a little to the community, and that is dubbing. I just want to clarify, I'm not a voice actor, at all. I'm a YouTuber that recently started dubbing his own videos, and the first time I did it, I used MatPat's voice as reference. Which, now that I'm saying that out loud, it makes me sound a little bit like a creep. Huh. But I noticed that the game theorist hasn't gotten into this topic yet, and yes, some of their older videos have subtitles in other languages, but as MatPat once said, the game theorist show works very well as a podcast. And that's why I think that expanding into dubbing could be very beneficial. But I mean, he's the data guy, he must know something I don't. Whoa, no, he definitely knows more than I do. That's all I wanted to say. From now on, the video will be in Spanish, but I made English subtitles so MatPat or anyone else that knows English can keep watching. And of course, if you want to see the original video, it's in the description down below. So, without any further ado, empecemos. Bueno. Oh, hola y bienvenido a un nuevo y doblado video de 5 noches con Alfredo 2. Estoy aquí para contestar cualquier duda que el juego haya dejado al aire. El desarrollador es, digamos que es bastante astuto. Así que no te preocupes, voy a aclararlo todo. Y cuidado con la marioneta. The internet will probably rake me over the coals for crying for one, but I love you guys. I do. Hola Internet, bienvenidos a Teoría de Juegos, el único show que promete no volver a usar TikToks para los jumpscares, a menos que eso sea lo que quiero que pienses para darte una falsa sensación de seguridad y hacerlo de nuevo. Pero yo no haría eso. Mejor dejaré que la incertidumbre te consuma por el resto del episodio. ¡Ja! Me encanta la psicología inversa. ¿Y sabes qué otra cosa me encanta? Estos juegos. 5 noches con Alfredo. Estos juegos. Y no lo digo porque me asustan los animatrónicos que se parecen a Tingle con esos cachetes rosados y que están emocionalmente traumados. Bueno, con excepción de Toy Chica. La creatividad de sus fans me da miedo. No, lo que me gusta de estos juegos es el nivel de detalle puesto en cada elemento de la historia. Sabes que hiciste algo bien cuando tienes a la comunidad peleándose sobre si es una precuela o una secuela, a menos que lo hayas hecho por accidente, en cuyo caso hiciste algo muy, pero muy mal. Pero como sea, el punto es que 5 noches con Alfredo 2 es todo lo que puedes esperar de una secuela, con más cámaras, más peligro y más fans. ¡Ah! ¡No! ¡Ya paren, malditos degenerados! Pero principalmente viene con más preguntas relacionadas a la historia del juego, y mientras que otros ofrecen teorías más recientes y confusas, yo te puedo ofrecer lo que realmente quieres. Nostalgia, y ahora en español. Y supongo que también lo que creíamos que eran las respuestas hace 9 años. Este show es viejo. Así que agarren su rebanada de pizza, porque estamos a punto de comenzar. Sabe a cartón. Empezamos por una de las mayores dudas. ¿Secuela o precuela? Y déjenme aclarar algo, solo porque el juego tiene un 2 pegado al título, no necesariamente significa que es una continuación del anterior. Hablando en un sentido cronológico, podemos tomar como ejemplo otros juegos que han hecho lo mismo, como Devil May Cry 3, Metal Gear Solid 3 y uno de los más recientes, Red Dead Redemption 2. Todos son secuelas, pero sus historias son precuelas, no es mutuamente excluyente. Entonces, ¿dónde cabe FNAF 2? Saber su lugar en la línea del tiempo nos va a ser de mucha ayuda para entender la historia, y para ello, nos vamos a enfocar en el cheque que recibimos al final de la quinta noche.
La fecha indica que los acontecimientos del juego tuvieron lugar en 1987, 6 años antes a la fecha que habíamos establecido para el anterior juego. Esto lo hicimos en nuestro primer video calculando cuánto gana el prota por hora y comparándolo al salario mínimo de los 90s en Estados Unidos. Si el desarrollador del juego, Scott Cawthon, estuviera usando números aleatorios para los cheques, estas pruebas no tendrían ningún significado, pero gracias a FNAF 2 podemos comprobar que este no es el caso. Al final del juego te pagan $100 con 50 centavos, dividiendo eso por las 30 horas trabajadas nos da un resultado de 3,35 por hora. Exactamente el salario mínimo de 1987, demostrando que este método es válido para conocer el año de FNAF 1 y que este toma lugar después de los acontecimientos de FNAF 2. ¿Aún tienes dudas? Jugadores valientes con la habilidad de sobrevivir una sexta noche son recompensados con un cheque extra y con el siguiente periódico, que dice que los animatrónicos Toy van a ser desechados y que los viejos se almacenarán para una posible reapertura a menor escala del restaurante. Esto explicaría por qué los animatrónicos Toy no están presentes en FNAF 1 y por qué el restaurante es considerablemente más pequeño en comparación a FNAF 2. Hay menos presupuesto. ¿Necesitan más evidencias? En la noche 1 del primer juego, el humano del teléfono nos dice que los animatrónicos solo deambulan durante la noche, pero que antes también podían hacerlo durante el día, así como lo hacen en esta segunda entrega. Además, también está el hecho de que el humano del teléfono es desvivido durante FNAF 1, haciendo imposible su aparición en FNAF 2 si este sucediera después. Llámame la amenaza fantasma porque cualquier forma en que lo veas, este juego es una precuela. Con esta revelación resuelta, podemos acomodar al resto de la línea del tiempo y adentrarnos un poco más. En FNAF 2 podemos ver carteles en cada rincón de la pizzería que te dan la bienvenida a este nuevo lugar. Esto nos da a entender que había otra Freddy Fazbear Pizzería antes de esta, y no solo eso, sino que en la llamada de la primera noche nos hablan de ella. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. Por lo tanto, sabemos que hubo al menos 3 Freddy Fazbear Pizzerías, 2 correspondientes a los videojuegos y otro del que no sabemos nada, pero aún hay más. En la noche 5, el humano del teléfono nos habla de un restaurante incluso más viejo, llamado Freddy Family Diner, que aparte de tener un nombre distinto y confuso, también tiene dueños distintos. Espero que todavía estés conmigo porque esto se está haciendo más complicado que la línea del tiempo de Zelda. Como sea, esto resume lo que hemos planteado hasta el momento y todo empieza con el restaurante original, Freddy Family Diner. Presentado para la aprobación de la Game Theory Society, esta es la verdadera historia de Five Nights at Freddy's. Cuando te desviven en FNAF 2, a veces aparece una pantalla como esta. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Es demasiado horrible! Eso, queridos jóvenes, es el videojuego E.T. para la Atari, una consola que salió antes de la NES. Sí, alrededor de la misma época que los dinosaurios. Es considerado como uno de los peores juegos de la historia y por eso reaccioné horrorizado. Jaja, ¿ven? ¡Humor! Pero en serio, tras tu muerte te encuentras con estos inquietantes minijuegos que, fieles a 1987, usan gráficos estilo Atari para representar eventos horribles y en el fondo se alcanza a escuchar una voz robótica, deletreando letra por letra cosas como ayúdalos, sálvalos, sálvalo. Estos minijuegos son la pieza más importante para averiguar la verdadera historia detrás de estos juegos. Empezamos con este minijuego. En él vemos a Freddy en una fiesta de cumpleaños recorriendo el lugar con pastel para mantener felices a los niños. Pero también vemos otra cosa, un pequeño niño llorando incesantemente, viendo la fiesta desde una ventana afuera del restaurante. No hay forma de ayudarlo y solo puedes limitarte a observar la tragedia que está a punto de suceder. Un hombre de morado llega junto al niño solo para arrebatarle la vida despiadadamente. Mientras este da su último aliento, lágrimas recorren sus mejillas. Lo que yo creo, fieles teóricos, es que este minijuego toma lugar en Fredbear's Family Diner y es el primer evento cronológico de la línea del tiempo. ¿Por qué lo digo?
Bueno, claramente este establecimiento es más pequeño y solo está Freddy a comparación del resto de los minijuegos que está el resto de la banda. Pero más importante, este asesinato es el que pone todo en marcha. Una de las nuevas tareas en FNAF 2 es darle cuerda a una caja de música para aplacar a un animatrónico en específico. Si fallamos esta tarea, nos vamos a topar con esta terrible cosa, la marioneta, que se parece al sin cara del viaje de Chihiro. ¿Y sabes a quién más se parece? Al niño asesinado por el hombre morado. ¿Ves cómo sus lágrimas se marcan incluso después de su muerte? Si asumimos que este rasgo se mantiene en la otra vida, podemos plantear que eventualmente el alma de este niño encontró su camino hacia el animatrónico de la marioneta. Y esto no es todo. Tras terminar de ver el trágico incidente recreado en 8 bits, la marioneta es la que salta a la pantalla y nos ataca. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ese suceso marca la primera vez que asocian a la cadena a un acto de violencia cometido contra un niño, y podemos inferir que este fue el incidente que causó que los dueños originales de Fredbear's Diner vendieran la compañía, ahora conocida como Fazbear Entertainment. Ahora, no sé ustedes, pero si a mí me desvivieran sin razón alguna para vagar en una pizzería de mierda por el resto de mis días en una desagradable marioneta, yo también querría tomar venganza, pero lamentablemente para nuestro espíritu vengativo, las cosas no siempre salen como uno espera. Años después se abren las puertas del primer establecimiento de Freddy Fazbear Pizzería, el único lugar que no ha aparecido en ningún videojuego. Es aquí donde alguien usa el traje de Golden Freddy para atraer y matar a 5 niños en el cuarto trasero. Conforme a lo leído en los diversos artículos del primer juego, el asesino está atrapado al siguiente día, pero los cuerpos nunca son encontrados, probablemente porque están dentro de los trajes animatrónicos. El restaurante logra mantenerse abierto durante unos meses hasta que el hedor de los cadáveres comienza a desprenderse de los animatrónicos, provocando el cierre del lugar por razones de salud. Pero, ¿cómo sabemos que esto sucedió en la primera pizzería? En la noche 2 de FNAF 2, el humano del teléfono llega a mencionar el mismo mal olor de los viejos animatrónicos, el olor por el que tuvieron que cerrar la vieja pizzería. Además, uno de los artículos señala que pasaron meses antes de que tomaran la decisión definitiva de clausurar el lugar, algo que no pudo haber pasado en el restaurante de FNAF 2 dado a que cierra en la noche 6. Pero más allá de estas pistas sobre la historia, también tiene un sentido lógico. Antes de los asesinatos de Golden Freddy, el niño cuya alma muestra sus lágrimas ya existía dentro de la marioneta, pero ahora hay otros 5 niños muertos y gracias a otro minijuego sabemos exactamente lo que les pasó. En el minijuego Give Life vemos a la marioneta meter a los niños muertos dentro de los animatrónicos, dándoles una nueva vida a sus almas y preparándolos para su nueva misión: venganza. Pero, persona que dobla MatPat, dices entre dientes. Solo hay 4 muertitos en ese juego. A lo cual te diré, mira más de cerca si te atreves, porque en el último fotograma antes de que Golden Freddy salte, muestra al 5º niño muerto. Y lo que alguna vez fue una simple marioneta se convirtió rápidamente en un ejército de robots poseídos, sedientos por venganza. Y aquí no se limita nuestro conocimiento, los asesinatos fueron cometidos por la misma persona que tomó la vida del primer niño. En el minijuego Go Go Go, Foxy corre para saludar a los niños, pero la tercera vez, algo cambia. Alguien observa desde la esquina de la habitación. Alguien con una sonrisa siniestra. El hombre morado. Foxy corre a la habitación solo para encontrarse con los cuerpos de 5 niños muertos. El hombre morado ataca de nuevo. Avancemos en el tiempo al año 1987, alcanzando por fin los acontecimientos ocurridos en Five Nights at Freddy's 2. Los viejos animatrónicos fueron jubilados, así como MatPat, y las lindas nuevas versiones de nuestros amigos vienen equipados con un sistema de reconocimiento facial vinculado a una base de datos criminal. Aunque parece una medida de seguridad muy estricta, hay que considerar que preceden de una historia de asesinatos dentro de sus instalaciones. ¿Ves cómo todo empieza a cobrar sentido? Entonces, en esta ubicación tenemos a los animatrónicos poseídos por espíritus vengativos y el nuevo lote al acecho de cualquier amenaza, pero ni siquiera eso puede detener el frenesí de nuestro amigo morado. Aprendemos por el humano del teléfono durante las noches 4, 5 y 6 que el restaurante está bajo investigación otra vez, debido a... mejor dejo que lo explique. Hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. El Golden Freddy homicida atacó de nuevo. El minijuego final Save Them también respalda esto.
tú como Freddy debes caminar a través de una réplica exacta de la pizzería. Los otros animatrónicos están en sus respectivos lugares y vemos a los 5 niños muertos esparcidos en distintas habitaciones. Basándonos en lo que dice el humano del teléfono, parece ser que el culpable es el anterior guardia nocturno, aquel que se cambió al turno del día y aquel que Jeremy Fitzgerald sustituye. Incluso el humano del teléfono hace un montón de referencias incómodas a cómo de repente hay un puesto disponible en el turno del día. When we get it all sorted out, we may move you to the day shift. The position just became available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. Pero, ¿es el hombre morado realmente alguien a quien nunca hemos conocido y que solo ha trabajado ahí una semana? ¿O es alguien en quien confiamos? Alguien con una larga historia con estos personajes. Alguien de quien nadie sospecharía. El jefe de seguridad. El encargado de cubrir puestos vacíos y de enseñarle a los nuevos reclutas dando instrucciones por teléfono. ¿Acaso es el hombre morado el humano del teléfono? Quiero que te preguntes esto. ¿Qué realmente sabemos del humano del teléfono? Primero que nada, siempre habla como si fuera alguien externo, observando desde fuera. También se refiere a la administración de la compañía como ellos, por lo que no tiene un puesto tan elevado como director ejecutivo ni gerente, pero tampoco es que tenga un puesto común, ya que dice cosas como los empleados o el personal. Así que trabaja ahí, pero no es considerado un miembro habitual de la compañía. Asimismo, sabemos que está calificado para ocupar el papel de guardia nocturno, ya que descubrimos que planea asumir el puesto en algún punto después de la noche 6, pero lo deja una vez que Mike Smith lo sustituye en el primer juego. For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. Otro detalle sobre el humano del teléfono es que ha tenido una larga historia con la compañía, estando al menos desde la primera pizzería, la cual no hemos visto. Y por último, admite abiertamente que el pirata Foxy siempre fue su personaje favorito y que nunca le gustó la marioneta porque, como él dice, siempre está pensando. See, I told you you wouldn't have any problems. Did Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Interesante, pero ahora, ¿qué sabemos sobre el hombre morado? El Golden Freddy homicida. Bueno, volvamos a los minijuegos. Él también tiene una larga historia con la franquicia, empezando sus asesinatos desde que era Fredbear Family Diner. En otro minijuego lo vemos disfrutando del show de Foxy, el favorito del humano del teléfono, observándolo con una sonrisa desde la esquina, justo antes de que Foxy encuentre los cadáveres en la otra habitación. Por otro lado, y por obvias razones, también sabemos que el asesino y la marioneta no se llevan bien, lo que explicaría la incomodidad del humano del teléfono hacia la criatura que él describe como siempre pensante. Y la gota que derrama el vaso es que sabemos que el hombre morado es un guardia de seguridad. ¿Cómo? En el minijuego Save Them, en muy raras ocasiones, mientras Freddy persigue a la marioneta, el hombre morado aparece para cazarte a ti. Mira su pecho, es una placa naranja, como la que le darían a un guardia de seguridad. Ahora mira sus ojos, ¿notas los puntos blancos? Un detalle extraño que parece inofensivo. Pero ahora veamos a Golden Freddy. Mira en lo profundo de sus ojos muertos y vacíos. ¿Qué es lo que ves? 2 puntos blancos. Diminutos, apenas visibles, pero ahí están. Y finalmente, ¿qué es lo que vemos en la mano del hombre morado? Aun si los gráficos de Atari hacen que sea difícil de discernir, no es como ningún arma o cuchillo que haya visto antes. No, eso para mí es claramente un teléfono. La voz robótica te continúa deletreando: sálvalos, sálvalos. Pero cuando el hombre morado, el hombre del teléfono, te atrapa, la pantalla se torna negra. No puedes. Pero aquí no es donde esto termina Internet. Como tú y yo sabemos, todavía falta el primer Five Nights at Freddy's. Y si realmente este es el último de la cronología y la marioneta es el que mueve los hilos, entonces, ¿en dónde está la marioneta? Sabemos que los otros animatrónicos fueron desechados, pero si la línea del tiempo que propongo es correcta, esta alma perdida aún debería estar por ahí. Créanme cuando les digo que la marioneta está en el primer juego. En la cámara 4A podemos observar el pasillo este. Dentro de lo que cabe, parece un pasillo normal, ¿verdad? Pero de vez en cuando los pósters en las paredes cambian a esto.
Un niño asustado con lágrimas bajando por su cara. ¿Te resulta familiar? Pues debería. La saga de 5 noches con Alfredo es acerca de venganza. Un niño, 6 niños, más, buscando venganza contra un asesino enfermo. El hombre morado, la misma persona que resulta ser la primera voz que escuchas cuando inicias estos juegos. Sálvalos. ¡Sálvalos! No puedes. But hey, that's just a theory. Again! Right there. There you go. At the end of the day, MatPat is not dying. He's just retiring as a host, so his legacy will live on, and we must be thankful for that. And you know, now we got a cool grandpa, so that's nice, right? Pero oye, eso es solo una teoría. Una teoría de juegos. Gracias por ver.